Bueno, vamos a hablar ahora sobre un tema importante. Situación carcelaria en Colombia respecto del COVID-19. Desafortunadamente, la situación carcelaria en Colombia con una sobrepoblación de casi el 50%, que son cifras no creíbles, porque realmente parece que fuera mucho más, donde una celda diseñada para 2 personas están conviviendo casi 10. La situación es, digamos, un poco más compleja. La situación carcelaria en Colombia desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de los recursos de la salud, desde el punto de vista de la recreación, desde el punto de vista de todos los recursos que se deberían de tener en una cárcel para mantener a una persona en condiciones dignas, realmente no se está dando. Fuera de esa situación compleja, digamos, de estado de cosas inconstitucional, que ya dijo la Corte Constitucional que se encuentra en todas las cárceles del país, donde desafortunadamente no existen las condiciones mínimas para que una persona se encuentre recluida en condiciones dignas. Cuando nosotros vemos esta situación, tenemos que ver varios problemas complejos. Según el INPEC, cada preso en Colombia está costando 1.500.000 pesos mensuales. Si eso es lo que cuesta un preso mensual, la pregunta es, ¿dónde están yendo esos recursos? Si bien es cierto, la alimentación y los servicios públicos generan una serie de gastos. Cuando estamos viendo una sobrepoblación carcelaria, es decir, que estamos hablando de que si es el 50%, si existe una cárcel diseñada para 1.000 personas y el 50% son 1.500, se supone que esa cárcel tiene una sobrepoblación, pero a su vez una sobrecarga en relación a los servicios, pero también a los ingresos que está recibiendo. Resulta que si no se reciben esos recursos y no existe para los reclusos ni jabón, ni uniformes, ni ropa, ni colchones, ni tampoco frazadas, almohadas, jabones, desodorantes y todos esos utensilios de uso diario que debe de tener cada persona y no los ofrece el centro carcelario, la pregunta es ¿a dónde se van esos recursos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y en efecto, el problema de lo que ocurre en los centros carcelarios es que se están convirtiendo en unos centros de corrupción, donde como a esa población no le interesa a la sociedad y no hay control sobre esos recursos siguen llegando a las cárceles, pero no se invierten, no se destinan para lo que son, y hay una sobrepoblación carcelaria y una digamos, están recibiendo una cantidad de recursos que no se ven. Cuando usted ve esa situación donde se supone que están recibiendo recursos pero no se reciben realmente, encuentra unas condiciones deterioradas de la infraestructura carcelaria. No hay suficientes baños, no hay agua, no existen las condiciones propias de vivienda, no hay aseo, no hay salubridad, no hay alcantarillado. Uno se pregunta si esa plata se está llevando a esas cárceles, ¿qué es lo que ocurre realmente en por qué están las cárceles en esas condiciones? Precisamente, así como ocurre con los comedores comunitarios, donde a los niños se les dice que se les está dando un plato de comida y realmente ese plato de comida no cuesta lo que
realmente están comprando, sino que hay corrupción. En el caso de los establecimientos carcelarios es mucho peor, porque nadie le interesa en qué condiciones se encuentran los presos en el país. Son prácticamente personas sin doliente. En esa situación de corrupción y en esas condiciones deplorables debido a esa corrupción, entonces se presentan unas situaciones complejas, como por ejemplo, hay una gran tasa de personas que ingresan a la cárcel, pero una muy baja tasa de personas de las que salen. Es decir, más son los reclusos que entran que los que salen. Y eso se debe precisamente a la concepción de las penas que existe en Colombia. La situación es, cada vez que hay un delito y se está cometiendo en gran parte un delito, se aumentan las penas y se aumentan las penas y se aumentan las penas. Eso genera precisamente un problema grande en el sentido de que entre más aumentemos la pena, más dura una persona dentro de la cárcel, y tendríamos que apartar una celda para esa persona, ya no para 5 o 6 años, sino para 18, 20, 30 años, lo cual genera en efecto ¿cómo es? La condición de que entran personas pero no salen. Eso genera el efecto necesario de la sobrepoblación carcelaria y del hacinamiento. Si nosotros seguimos pensando que la cárcel es la solución para todos los problemas sociales que puede generar el delito, pues vamos a tener ese gran inconveniente. Las cárceles tienen un cupo limitado, pero la tasa de nacimientos, la tasa de criminalidad y la tasa de judicialidad aumentan. Entonces hay muchas más personas, hay mucho más tasa de criminalidad, la prevención no se ve y sencillamente hay un límite en los cupos de las cárceles, que cada vez que crece la población y aumenta la población, pues las cárceles van a sentirse atiborradas de personas, siempre y cuando sigamos teniendo problemas que generan los delitos, como son la delincuencia común, la falta de oportunidades, los problemas económicos, la deficiente redistribución de los recursos. Entonces, cuando tenemos esos problemas y tenemos una pirámide social donde los que están arriba son pocos, los que ganan bastante, y los que están abajo son los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, pues vamos a generar siempre una bomba social donde la criminalidad va a aumentar. Por otra parte, si entendemos esa sociedad así como una pirámide y como una bomba social, pues la situación es que la única respuesta que se está dando es aumentemos las penas. Y si esa es la respuesta, pues la situación va a empeorar mucho más. Cuando nosotros planteamos el esquema de la cárcel como un castigo a los delitos más graves en la sociedad, se genera también una problemática bien complicada. Estas personas que son condenadas y que están llevadas a la cárcel, en una concepción como la que se encuentra en Colombia, donde la cárcel no tiene condiciones humanas, tenemos que los fines de la pena, que son el fin de resocialización, pues nunca se va a cumplir. Lo único que se cumple es entonces el fin de inocuización o el fin de anulación de los individuos. Entonces, usted delincuente, usted lo condené, yo lo voy a anular, y lo voy a anular a través de la cárcel. Y en la cárcel usted se va a destruir, pero a mí no me interesa. No me interesa. Va a durar 12, 15 años, pero aquí lo importante es que lo metí a la cárcel y usted en la cárcel dejó de delinquir.
La situación es compleja porque fuera de los temas complicados estructurales, como es cómo puedo resocializar a una persona que está recluida y que no tiene contacto con la sociedad a través de la cárcel. Entonces, eh, fuera de esos problemas estructurales, se genera también un lío que es, una vez una persona sea condenada, deja de ser persona y termina perdiendo todos sus derechos. ¿Por qué termina perdiendo sus derechos? Porque en esa concepción de cárcel, de anulación del ser humano, de aislamiento del ser humano y de neutralización del ser humano, pues cuando lo meto a la cárcel lo que estoy diciendo es, eres un enemigo, no tienes derecho y yo te puedo tratar de cualquier manera. Entonces, si no tienes derechos, pues no importa si no tienes baños donde ir, si no te puedes bañar, si no tienes un lugar digno donde habitar, si no tienes un lugar digno donde dormir, no me interesa porque sencillamente eres una persona sin derechos. Esto nos lleva precisamente a los campos de concentración nazi. Estos campos de exterminio estaban diseñadas para personas que no le interesaban a la sociedad y que había que exterminarlo. Así está haciendo la comunidad con el tema de los presos. En los presos y en esa concepción judeocristiana donde quien realiza mal las cosas tiene que ir al infierno y el que realiza bien las cosas va al cielo, en el caso digamos del caso terrenal, el infierno para aquellas personas que se portan mal es en efecto la cárcel, y por eso es que se lo tienen bien merecido. Entonces, cuando son condenados tienen bien merecido su castigo, y el gran castigo que se les otorga es la extinción de sus derechos como personas. Cuando esto ocurre así, viene el tema. Duran 20, 25 años en la cárcel y viene todo el proceso de destrucción como individuo. ¿Qué es la persona cuando termina su condena y sale de la prisión? Pues el gran problema de eso es qué es lo que queda de ella y qué es lo que se devuelve a la sociedad. Entonces, ¿la cárcel hizo algo por él? Pues seguramente no. Y lo que va a devolver es una persona destruida y una persona que puede causar, digamos, más problemas en la sociedad, porque en efecto todo su proceso de socialización terminó siendo un proceso de destrucción del ser humano. Por otro lado, hay que mencionar que se está generando, digamos, el efecto de la isla de Gorgona. Cuando se envía a una persona a prisión, se sabe que se está enviando a un estado de cosas inconstitucional. Cuando estamos hablando del COVID-19, que es desafortunadamente un virus que causa la muerte y que en condiciones de insalubridad o en condiciones como las carcelarias es un foco de infección bastante complicado. Cuando usted envía a una persona a la cárcel donde se está generando una pandemia, lo que está generando es una pena de muerte. Lo está enviando a unas condiciones donde muy posiblemente va a morir. ¿Por qué? Porque se va a infectar, no va a tener posibilidades de no infectarse, y lo peor, que una vez infectado no va a tener posibilidades de curación. El efecto de la isla Gorgona es que la Gorgona era una isla con una prisión donde enviaban a los criminales más peligrosos. Y la idea era que esos criminales enviados a la isla de Gorgona no regresaran. Y no regresaban precisamente por las condiciones tan rudas que existían en esa isla. Mucha lluvia, mucha humedad, las personas se enfermaban, los picaban los mosquitos.
las personas no tenían muchas posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, cada vez que enviaban a una persona a esa isla bastante húmeda y demás, lo más probable era que esa persona no sobreviviera. Esa es la nueva concepción y esa es la concepción que se está generando. Yo envío a una persona a la cárcel con la intención de que no retorne. Y la verdad es una situación bastante compleja. En todo caso, hay que entender que esa concepción también va en contra de nosotros. ¿Por qué va en contra de nosotros? Porque en el momento en que un recluso muera dentro de la cárcel, se encuentra bajo la custodia y cuidado del Estado, que tiene una posición de garante sobre la vida y la salud de ese recluso. De tal manera que si ese recluso muere en la cárcel, el Estado colombiano tendrá que responder. Y si en efecto la contaminación que está generando el COVID y la situación que se está generando con el COVID puede producir un efecto adverso en la salud de todos los que habitan en una cárcel, pues, o todos los que están recluidos en una cárcel, pues la situación va a ser bastante compleja para la responsabilidad del Estado, donde ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la posición de garante y el deber que tiene el Estado de garantizar las condiciones de salubridad de una persona dentro de la cárcel y de la responsabilidad del Estado cuando no los garantice. Entonces, aquí hay una situación bastante compleja que es necesario, digamos, solucionar. Por un lado, el decreto que estableció, digamos, las libertades, estableció unas libertades muy particulares, como son los casos de los delitos culposos, que realmente no deberían de estar ni siquiera en la cárcel, los casos de las personas mayores de 60 años, que también se genera como una exclusión, los casos de las mujeres embarazadas, los casos de las condenas menores de 5 años, realmente se quedaron cortos en una cantidad de condenas porque se hizo una exclusión de delitos bastante grande y bastante significativa. Lo ideal es que en la cárcel se encuentren las personas más peligrosas y que deban ser aisladas de la sociedad para que no sigan cometiendo delitos atroces. Son el tema de los homicidios, el tema de los abusos sexuales, el tema de las extorsiones, el tema de los secuestros. Esas son circunstancias que ameritan en efecto un aislamiento de esas personas. Pero hay otros delitos en los cuales pueden darse otro tipo de soluciones y hay que avanzar en esta política criminal para evitar situaciones complejas. Hay delitos como son los delitos económicos, los delitos de corrupción, los delitos culposos, donde en efecto se podría plantear fórmulas de solución alternativas, como por ejemplo la prisión domiciliaria para estas personas sin ningún tipo de situación, no le cuesta al Estado y estas personas no requieren tratamiento penitenciario ni aislamiento penitenciario como se pretende plantear. Aquí lo ideal de esos delitos económicos y delitos de corrupción es que estas personas que los cometieron devuelvan el dinero que está vinculado con su delito. También hay que analizar otros casos particulares como son los homicidios. Hay que diferenciar de las personas que por alguna riña, que por alguna circunstancia particular, como por ejemplo defender a una prima, una esposa, se excedieron y mataron a otra persona. De aquellos homicidios que tienen unas causas muy particulares, como el conflicto armado, organizaciones terroristas, personas que pueden ser propensas a seguir delinquiendo en ese caso. Pero hay una serie de delitos de homicidio
cometidos por algunas personas, en los cuales se evidencia que fue una circunstancia aislada y una circunstancia muy particular que rodea el delito y que debió ser condenado, sí, pero la pregunta es si debió ser condenado dentro de la cárcel o se le podía plantear como lo sería un derecho penal de la segunda oportunidad, como se plantea en gran forma en Estados Unidos con los temas de los jóvenes, en los cuales se les da un tratamiento penitenciario, se dejan con penas menores y después salen para efectos de determinar si comete o no comete más delitos. Hoy en día, digamos, el tema de la vigilancia electrónica sería una buena posibilidad para ese tipo de delincuentes, tratando de aminorar la población carcelaria, tratando de evitar la destrucción masiva que se está presentando con el tema de las cárceles. Entonces, ahí dejo sentada la reflexión para efectos de abrir una discusión sobre la política criminal carcelaria y los efectos que tiene ella en la sociedad, sobre todo que el efecto disuasivo no lo está teniendo, porque todos los días hay más gente en la cárcel y se supone que si la cárcel es un elemento disuasorio para la delincuencia, no lo está logrando porque las cárceles están llenas y todos los días van más llenas porque no se está generando el efecto preventivo que se quiere.